grande como tú. Nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? A propósito de su autoridad para juzgar, recibida del Padre Celestial, siguió Jesucristo diciendo a las autoridades judías: si yo diera testimonio a favor de mí, mi testimonio no tiene validez. Otro es el que da testimonio a favor de mí, y yo sé que su testimonio a favor es verdadero. Ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Les digo esto para su salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba, y ustedes se alegraron por un momento con la luz. Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan, las obras que el Padre me encargó realizar y que de hecho realizo dan testimonio a mi favor y muestran que el Padre me envió. Más aún, el que me envió, el Padre mismo, ha dado testimonio a mi favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 31 al 47. Creer no es añadir una opinión a otra manera de pensar. Es tan importante la convicción de la fe en que Dios existe. No es una información vana. Creer constituye la orientación fundamental para la vida y el éxito de una persona. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 18 de marzo, año 2021. Ubicados en ese capítulo 5, Evangelio según San Juan, la orientación que aprendemos en este día jueves es pensar en la autoridad, a propósito de la autoridad que pueda tener una persona. ¿De dónde le viene la autoridad a un ser humano? ¿De dónde le viene la autoridad a Jesús de Nazaret? Los judíos podrán preguntarle a Jesucristo de dónde tiene autoridad, con qué autoridad dice, con qué autoridad habla, con qué autoridad usted habla de tantas cosas tan impresionantes. Díganos dónde tiene usted la autoridad. El mensaje es bien interesante porque nos sirve a todos para pensar en esa autoridad. Y si a una persona le preguntaran cuál es la base fundamental de la autoridad de un ser humano, la posible respuesta y lógica respuesta sería la ética y la moral de cada persona. Una persona adquiere mucha autoridad para hablarle a los demás, para aconsejarle a los demás, para conducir a los demás, para gobernar a los demás, para indicar el camino a los demás, cuando se preocupa por tener autoridad. Y la autoridad tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral, tiene que ver a nombre de quién habla usted, a quién representa usted, y lo representa muy bien. Pues ahí está el tema, en ese capítulo 5 a partir del verso 31, Evangelio según San Juan. Jesucristo le explica a la humanidad que Él tiene la autoridad y que si Él da testimonio de Él mismo, entonces ya la autoridad no tiene sentido. Hay personas que pretenden convencer a otras personas de que tienen autoridad como a la fuerza y se basan en una autoridad, por ejemplo, del dinero. Yo tengo dinero y yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy la persona, el político del momento que nombraron, entonces yo soy el que tengo la autoridad. No, las personas se equivocan mucho. La autoridad no está en el dinero, la autoridad no está en una posición social. La autoridad no está en presentar una cantidad de cartones de universidades. La autoridad no está en que la persona habla como 20 idiomas. La autoridad es quién es usted como persona. Ahí es donde está el punto.
Creer entonces constituye la orientación fundamental. A Jesucristo le interesaba era convencer al mundo judío dónde está la autoridad. Y si creen en la autoridad, quién es el Hijo de Dios, y que existe un Hijo de Dios, que Él es el Mesías, Él el Salvador, que fue anunciado por Juan el Bautista, que fue enviado por el Padre Celestial, que fue anunciado por unos profetas según la Santa Biblia, ahí está la autoridad. Pero si ya no existe Dios como autoridad, entonces la vida de un ser humano es vacía, el futuro de un ser humano es vacío. Pero si Dios existe, todo cambia en la vida del ser humano porque Dios es la autoridad, es la base y es el fundamento. La vida es luz. Y el futuro es luz y la orientación es vivir según la luz de la palabra de Dios. Así lo entendía y así lo predicó el Papa Emérito Benedicto XVI en una homilía un 15 de agosto del año 2006. Creer constituye la orientación fundamental para la vida de un ser humano. Decía el Santo Padre Emérito, si tú crees en Dios que está presente en tu vida y te unes a Dios, encontrarás la manera de vivir muy correcta y perfectamente como debe vivir una persona que cree en Dios y en la autoridad que tiene Dios. Entonces hablar de autoridad no es una cuestión del pensamiento, no es una idea, es un hecho, es decir, es la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios tiene autoridad y cómo Jesucristo fue aclamado por muchos judíos que decían que hombre para tener autoridad. Entonces se trata es de eso. Cuando una persona tiene muchas opiniones acerca de Dios, es decir, como pasa pensando que Dios no es tanto la autoridad, sino que Él es un juez, es como un dictador de los cielos que gobierna con suprema autoridad, ahí está equivocado. Esa es una catequesis errónea. Una persona que es catequista, evangelizador, proclamador, predicador de la palabra de Dios no se puede equivocar tan fácilmente. No puede presentarle a la sociedad un Dios que es un juez dictador que gobierna el cielo y la tierra y que es la suprema autoridad. No, está confundido. La autoridad no está por encima de las personas, ni la autoridad no está para violarle los derechos a las personas. La autoridad no está para juzgar, sino que Él vino fue a sanar, a corregir, a orientar. Es decir, Dios es un Dios de misericordia, es el Dios del perdón, es el Dios del amor. Dios no se porta como un dictador, sino como un padre que corrige e enseña el camino correcto, que ama, que quiere lo mejor para todos los que crean en Él. Miren cómo es de interesante el asunto. Las personas tendrán que corregir entonces la palabra autoridad. Cuando esa palabra autoridad no es sana, ni tiene una interpretación equilibrada, ni tampoco tiene interpretación correcta, entonces se convierte en un dictador, en una persona temible para una sociedad. Y le puede suceder a cualquier persona. Puede ser un padre de familia autoritario con su esposa y con sus hijos. Puede ser un político autoritario en una alcaldía, en una gobernación, en una presidencia. Cualquier persona que ejerza un cargo público y no la eduquen qué es ser autoridad puede fallar. En la misma iglesia puede ser exactamente lo mismo. Un evangelizador, un laico, un misionero, un sacerdote, un consagrado, que no le enseñaron qué es autoridad. Y es un autoritario ante la comunidad, daña la fe y lastima la vida espiritual de las personas. Cristo intenta entonces en la vida de Él defender su nombre, no porque le interesara en sí mismo, sino porque para que muchos crean en Él y puedan vivir esa autoridad en una sociedad. Pero resulta que no toda la sociedad está interesada, entonces hay algunos que lo atacan y por eso es la explicación, porque lo atacan las autoridades que habían en Jerusalén. Entonces lo atacan, eso choca, resbala ante la incredulidad de un corazón que se llama soberbio. Cuando una persona tiene un corazón soberbio, tiene un alma soberbia, tiene una conciencia soberbia, el problema se agrandó.
El problema se volvió muy serio con esa persona, autoritario, prepotente por encima de los demás. Qué bueno que la Biblia nos haga caer en la cuenta cuánto mal hace una persona que quiere imponerse ante los demás con una autoridad que no tiene como base la ética, la moral, el sentido común, el altruismo, la caridad o la misericordia. Por eso Jesús se toma como el trabajito de decirles, vea, hagan como un recorderis. Recuerden que está un señor que se llama Abraham y un señor que se llama Juan el Bautista. Y como Juan era una antorcha que alumbraba y ustedes se alegraron por un momento de ese señor que se llamaba Juan el Bautista. Y también otro señor que se llamaba, que Dios lo eligió para liberar y guiar al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Entonces, y aparece otro que se llama el Mesías, también elegido, que es el Hijo de Dios, y lo envió para salvar al mundo. Eso es autoridad, vino con mucha autoridad. El problema es no entender, no aceptar. El Papa hace caer en cuenta cómo esa palabra autoridad es tan importante. Por ejemplo, cuando una persona no sabe del mal que hace con un autoritarismo, entonces va en busca de su propia gloria, y los que buscan su propia gloria están interesados en estar por encima de los demás, entonces obran según el eslogan del momento, decía el Papa, como que corremos tras la vanidad de tener más y más, imponernos, no compartir. Es decir, no entendemos a un Jesús paciente, misericordioso, que siempre nos espera para que nosotros volvamos a Él. Hemos aprendido una buena lección por el día de hoy. La buena lección de aprender a ser autoridad en nuestra vida espiritual, en nuestra religión católico-cristiana, en nuestra iglesia parroquial, en nuestra misión, en nuestra vida de sacerdotes, en nuestra vida de laicos, aprender a ser como Jesús, una excelente autoridad que viene para salvar, para sanar y para darle la mano a los demás. No es con la fuerza ni la violencia como el mundo cambiará. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Solo